del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de la República para después convertirse en jefe de la División Fiscal y director de Estudios Especiales. Asimismo, fue nombrado viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los periodos 1998-1999 y codirector del Banco de la República desde 1999 hasta 2005. Ocupó la presidencia del Centro de Estudios Económicos ANIF. Hoy el doctor Clavijo nos hablará de la situación macroeconómica de Colombia 2020-2022. Bienvenido, doctor. Adelante. Sergio Clavijo, profesor de cátedra de la Universidad de los Andes. Conferencia: Situación macroeconómica de Colombia 2020-2022. Muy buenos días a todos. Gusto estar aquí en vivo, en directo, en carne y cuerpo, en Barranquilla. Hacía año y medio no venía por razones de pandemia. A sus organizadores, a Luis Miguel Fernández, a todo el grupo directivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, mis agradecimientos y felicitaciones por haber organizado este foro de renormalización a nivel regional, nacional y yo diría casi que internacional. Acaba de pasar el encuentro del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y ni siquiera allá fue realmente presencial. Hace una gran diferencia poder ver a la gente, así sea con tapabocas, a los ojos y ver la reacción frente a lo que uno está tratando de comunicar. Me enorgullezco como cachaco costeño. Mi primer apellido es Clavijo, mi segundo es Vergara, de los Vergara de Manga, en Cartagena, y ver lo que han hecho en Puerta de Oro y ver cómo la ciudad pujante de Barranquilla está haciendo una gran diferencia con una gran gobernanza de tipo territorial. Así que gusto realmente estar aquí. No me arrepiento en ningún momento de haberme desplazado después de año y medio a la región y ver lo que está ocurriendo acá. Me han pedido los organizadores que después de un día y medio de habernos paseado fundamentalmente por el tema microempresarial, microgerencial, hagamos una pausa y hagamos un zoom de ver dónde está Colombia para después probablemente descender y poner en contexto los desafíos de carácter empresarial y de carácter gerencial para mover la aguja ahí en la empresa, ahí en el empleo local, pero obviamente el entorno internacional y el entorno nacional con los desafíos fiscales y los desafíos de productividad que bien mencionaba el doctor Julián Domínguez en el curso de la mañana, resultan ser el agua, la pecera en la cual tenemos que movernos. Así que, si ustedes me lo permiten, naveguemos a nivel global para dar una visión a ese entorno en el cual tenemos que movernos. He titulado mi charla, y seguramente los organizadores la pondrán a disposición de ustedes en las próximas horas, Situación macroeconómica de Colombia 2020-2022. He elegido 4 temas centrales. ¿Cuál es el entorno global? Número 1. Número 2, ¿cómo va el desempeño de crecimiento y empleo en Colombia? A renglón seguido, ¿cómo va el crédito, las tasas de interés y la inflación? Que sabemos que está subiendo del 2 al 4, probablemente al 5%, y es un fenómeno global que requiere medidas a nivel del Banco de la República, que ya ha empezado a subir su tasa de interés desde el mes de octubre. Y por último, cerrar con las perspectivas de comercio internacional, cómo es que ese gran problema de una productividad que en Colombia continúa siendo el 25%, óigase bien, el 25% de la productividad típica que tiene un trabajador en Estados Unidos
continúa siendo el mismo valor de los últimos 30 años en Colombia. No hemos progresado absolutamente nada, a pesar de los inteligentes diagnósticos que todos hemos venido proviniendo en los últimos 2 décadas. Del dicho al hecho hay mucho trecho y no estamos haciendo bien la tarea nacional. ¿Que los hay peores? Pues claro, si queremos sentirnos mejor, pues miramos hacia Venezuela, pero si no queremos sentirnos tan bien, miremos hacia Asia, donde han ocurrido unos desarrollos muy importantes. El tren de la industrialización, le decía el doctor Fernández, pasó y nos dejó hace 30 años. Y el tren de la industrialización montó únicamente a México y en menor medida a Chile. Ese tren no va a volver a pasar. Dani Rodríguez acaba de decir, viene el tren de los servicios. Y si no nos montamos en él, nos volverá a dejar rezagados, como ha ocurrido infortunadamente en los últimos 30 años. Así que el último punto va a ser fundamental, porque tenemos los llamados déficits gemelos, monumentales en Colombia, los peores en 30 años, 5% de déficit externo, a pesar del buen precio del petróleo y del buen precio del carbón, y un déficit fiscal que ya venía mal, deteriorándose de niveles del 2 a cerca del 4, y llega la pandemia del 2020 y nos bota a déficits de 8-9%. Y aquí el dilema político tras los graves incidentes de protestas en toda la región y que los vimos en Colombia durante el primer semestre de este año, llevando al retiro de una bien pensada reforma tributaria, pero habló el pueblo, habló el Congreso y esa reforma tributaria bien estructurada no fue aprobada y se hizo un plan B que nos salva por el momento, pero que deja para el nuevo gobierno de agosto del 2022 a agosto del 2026 grandísimos desafíos para contener esos monumentales déficits externos. Como ven, yo podría terminar mi charla aquí, agradecerles a todos e irme, porque no estoy diciendo nada nuevo y no estoy diciendo nada que ninguno de ustedes no conozca. Esos mensajes son fundamentales para que Colombia, en lo que tiene que ver con el primer trimestre del próximo año, elija bien. Porque si decimos que estas cosas están mal, pero pueden estar peor, pues vamos a elegir mal. Y nos vamos a valga la redundancia, autosuicidar, como acaba de ocurrir en Chile. Chile decidió botar por la borda 30 años de desarrollo, en que bajó la pobreza del 30 a una cifra del 10% de pobreza, mejor que en los Estados Unidos, que tenía 15% de pobreza. Argentina lleva 50 años, valga redundancia, autosuicidándose en términos económicos. Y cada día está peor, con 50% de inflación nuevamente. Y aquellos países que pensamos habíamos progresado bien, Chile, Perú, Colombia, 2 de ellos han decidido cambiar su curso para peor. Chile y Perú. Queda en la región un único país, que a pesar de que, repito, no lo hemos hecho bien, sobrevivimos con el agua al cuello. Tenemos que pensar muy bien en qué momento histórico estamos para elegir bien las políticas y elegir bien los gobernantes que pueden impulsar esas políticas. Perdón por la digresión de tipo político, pero es que la economía no se hace en abstracto en la universidad. La economía se hace en la plaza pública y en el Congreso y en este tipo de foros, donde tenemos que discutir qué es lo que queremos, cómo venimos y cómo vamos a llegar del punto A al punto B, y ojalá ese punto B no sea de suicidio socioeconómico, porque a pesar de toda la problemática
que voy a mostrar a continuación, somos de los mejores en América Latina. Y como decía el presidente López Miquelsen, tenemos que trabajar con lo que da la tierrita. Y lo que da la tierrita es esto. Veamos dónde estamos y pensemos muy bien que si estamos mal, claramente podríamos estar mucho peor. Pero podemos estar mucho mejor si elegimos gobernantes locales, donde cabe aplaudir lo hecho por Barranquilla, indudablemente ejemplo para Colombia, y gobernantes nacionales, donde si bien hemos enfrentado la peor crisis en 100 años, 1918 la pandemia y 2020 una nueva pandemia, estamos saliendo de ella, pero necesitamos continuar afinando las políticas que nos han permitido sobreaguar en una región muy golpeada. La peor golpeada en términos relativos a nivel global. Casi que podría, a manera de mofa, preguntarle en la audiencia, y no tiene que levantar la mano, por lo menos levántenla en su corazón, ¿quién quiere ser presidente frente a los desafíos que tenemos a continuación? Estados Unidos, después de una contracción importante, pero no muy profunda, contracción del 3%, rebota a tasas del 5 o 6% y seguramente va a tener un crecimiento cercano al 3,5%. Estados Unidos muy golpeado, cerca de 500,000 fallecidos, un mal manejo de la pandemia, tiene unos mercados laborales y comerciales muy flexibles. Achica el acordeón cuando vienen problemas y lo amplía cuando hay oportunidades, con mercados muy flexibles y con resultados bastante satisfactorios, a pesar de toda la problemática política, como nunca antes se había visto amenazada la democracia. En la cuna del imperio de la ley, la democracia también tuvo su problemática. En la zona euro, con otro tipo de gobierno, mucho más intervención estatal, también mordieron el polvo y de forma peor que en los Estados Unidos, pero está rebotando, con contracciones cercanas al 4,5%, va a rebotar a cerca del 5% y se va a nivelar en una tasa de estado estacionario de crecimiento de largo plazo relativamente satisfactoria del orden del 3-4%. Noten la crisis de España, nos acaban de hablar desde el País Vasco, ¡wow! Caída del 11% y es el país que menos rebote tiene, con unas problemáticas estructurales que 10 años atrás llevaron a entender en España que no pueden seguir viviendo de los alemanes asoleándose en la Costa Azul. Bajaron sus salarios 25 en términos reales y hoy el típico español anda refunfuñando y de mal genio. Pero superaron una crisis muy fuerte dándose cuenta que no podían seguir viviendo simplemente del turismo. Y Alemania, tratando de jalonar, siempre muy apretados en términos fiscales, con una gran productividad y un gran trabajo. Salieron adelante Europa, pero tuvieron serísimas dificultades en Italia, en Grecia, en España. Nadie la ha tenido fácil. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en el caso de los Estados Unidos, con una tasa de desempleo históricamente baja, la parte superior, llegó a tasas de desempleo inimaginables, por debajo del 4%. Se dispara a 17 la tasa de desempleo promedio y hoy se perfila, último dato, a tasa de desempleo del 4,5% en el curso de un año. Mercados flexibles. Rápidamente te botan, pero rápidamente te reenganchan. En Europa, bajando la tasa de desempleo del 11 hacia el 7,3, con un mercado mucho menos flexible, rebota a tasas cercanas al 8,9 y hoy está perfilándose a unas tasas que tratan de regresar a prepandemia. La inflación baja en los Estados Unidos, obviamente por temas de la pandemia, prácticamente cero, deflación en la zona euro y un rebote hacia tasas
de inflación, moderadas en Europa, el orden del 3%, pero preocupantes en el caso de los Estados Unidos, volviendo a subir al 5% por impulsos fiscales e impulsos monetarios monumentales, nunca antes vistos. No voy a entrar en los detalles de la coyuntura, pero ustedes lo saben mejor que yo. Pensamos, y lo pensó el FED, que era un rebote temporal y ahora están preocupados, pensando que bajar la tasa de inflación del 5% probablemente va a tener que anticipar la subida en las tasas de interés que se veían por allá en el 2023 para el 2022 y empezar a quitar parte del estímulo monetario. Lo mismo está ocurriendo en Colombia con el Banco de la República, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó con Brasil, Rusia, India, China? Todos muy afectados, especialmente Rusia y Brasil, por sus recargos sobre los commodities, gas, petróleo. Pero miren China, donde se generó el problema del COVID y de la pandemia, sí se desacelera del 6 a tasas moderadas del 2 y rebota nuevamente a tasas increíbles del orden del 6-7%. India, en menor medida, rebota, evitó el negativo. En general, los BRICS, que crecían a tasas, Brasil, Rusia, India, China, del orden del 8, del 7 recientemente, pues han aguantado. Tienen resiliencia gracias a su productividad, a sus mercados flexibles, reaccionando en una tramoya internacional con un Asia que lidera rápidamente. América Latina, mal. La bolita negra nos dice que antes de la pandemia y desde el 2014 en adelante, la región crecía prácticamente a tasas de 0. Viene la pandemia, nos bota a una tasa cercana al menos 6 y estamos rebotando más o menos en línea con esa caída a más 6 o más 7. Pero la región va a seguir mal. Es una región donde el tema educativo deja mucho que desear, tomado fundamentalmente por sindicatos que poco les interesa la calidad educativa y donde infortunadamente ningún gobierno, ni en América Latina ni en Colombia, ha sido capaz de cambiar el tema de una calidad educativa que para el 80% de la población es de muy mala calidad. Y como todos sabemos, yo tengo 6 nietos, el andamiaje cerebral ocurre en los 3 primeros años de formación de los niños. El wiring viene mal si no tienes buena calidad educativa. Y en América Latina, infortunadamente, el wiring no es el tipo de calidad que el día de mañana te va a dar la productividad. Y si no te acompañas de la tecnología y de los incentivos, pues tenemos un resultado de productividad que es el 25% en Colombia de lo que es en Estados Unidos y llevamos 30 años en lo mismo. Sí, a Colombia le ha ido bien. Hemos estado o en el promedio de América Latina o marginalmente mejor. Caímos casi menos 7, este año podemos rebotar a 8, eventualmente 9. No es para hacer fiesta, sí para felicitarnos y decimos, wow, qué aguante. Nos viene la peor pandemia y aquí estamos recuperándonos. Pero el problema para mí no es el año 2021, es un efecto estadístico. El problema es del 2022 en adelante. ¿Cuál es el crecimiento potencial de Colombia? Miremos Brasil. Brasil en las últimas 2 décadas se pensó que era el despliegue del Corcovado, un cohete que iba a pasar de crecer a tasas del orden del 4 a tasas del 6. No. Flor de un día, corrupción, populismo, políticas públicas llenas de subsidio, pero en productividad y en régimen de exportación industrial, poco. Volteamos a mirar Brasil y la historia de los últimos 30 años es que en vez de crecer al 4, pasó a crecer el 3 bajo Lula, que pronto puede llegar nuevamente al poder, y hoy el crecimiento potencial del Brasil con un sector agro de competencia internacional, sorgo, soya, etcétera, pero con un hándicap a nivel industrial. Hoy el crecimiento potencial del Brasil está entre el 1 y el 2%. Colombia, más o menos la misma historia.
crecimiento 30 años atrás, promedios quinquenales 4,5%, pasamos en el periodo 2014 a 2019 un crecimiento promedio año del 2,7%. Ya estamos ahí, por debajo del 3%. Y remains to be seen, como dicen en Estados Unidos, si somos capaces de entre el 2022 y 2026 de mantener crecimiento siquiera del 3%. A mí me da que el crecimiento potencial de Colombia hoy está cerca del 2,5% y podemos discutir las razones para ello. La tenemos difícil y estamos copiando implícitamente el modelo de rendimientos finalmente a escalas negativos, porque no tenemos educación, porque no tenemos la productividad, porque no tenemos el wiring requerido para competir con Asia. La paradoja es que el mundo financiero está de fiesta. La valorización del Standard & Poor's 500 continúa a tasas del 30% y en años anteriores había dado cifras de 2 dígitos. Y entonces cualquiera que no sea muy especialista en esto se pregunta, no entiendo nada. La peor crisis en 100 años y los mercados financieros con retornos, la línea roja, 34% de valorización en dólares. Y si te vienes a Colombia y tienes una devaluación en el año corrido de 10%, tienes unos portafolios que rentan 40%. Y el mundo está saliendo de una gran crisis. Resultado de ello, sí, muy buen desarrollo tecnológico global, pero probablemente no sustenta retornos del 30%. Seguramente van a reducirse a retornos del 5%, del 10%. La gran pregunta es ¿cuándo va a terminar la fiesta y retiramos la ponchera? Bueno, ya no lo dijo el FED, prepárese para ello. No va a ser una catástrofe, pero la fiesta financiera se va a acabar cuando la hoja de balance del Banco Central se achique en 2022-2023. Aún en los emergentes, el retorno del accionario de emergentes, principalmente Asia, 16%. Noten que lo que les estoy diciendo es bastante confuso, hasta yo estoy confundido. Arranqué hablando de pandemia, de crisis y los mercados internacionales dando unos retornos increíbles, doble dígito. Viene un periodo de acoplamiento a la normalización monetaria que tenemos que estar preparados para ellos, con un problema inflacionario que tiene que controlarse subiendo la tasa de interés. Colombia, la línea superior, roja, desempleo. Cuando el gobierno Duque, que dicho de paso, creo que lo ha hecho bastante bien en pandemia, decía que el problema era que todo iba muy bien rebotando en 2019 y apareció la pandemia, ahí discrepamos con el presidente. Yo le he dicho al presidente, mire este gráfico. La crisis del 2014 y 2015 para adelante nos estaba campaneando un grave problema de desempleo. Lo mínimo que tuvimos fue 9%. Llega el año 2019 y estamos en 11% de desempleo nacional. Y llega la pandemia y nos tira a 16% de desempleo. El promedio de este año, 14% de desempleo. La última cifra, 12,5%, marginalmente por debajo de mi pronóstico de 13,5%. Pero esto es un desastre social. Un desastre social. ¿Cómo podíamos estar tranquilos en 2019, antes de la pandemia, con un desempleo del 11%? Los analistas del exterior, cuando vienen a analizar Colombia, no lo entienden y nosotros los locales con dificultad. ¿Cómo es que no había movimientos permanentes de protestas sociales con 11% de desempleo? Y lo sabía. Venimos con pares seguidillas del de 2013 en adelante y cada 6 meses aparecen los indígenas del sur, los cocaleros, y paralizan el país como nos acaba de ocurrir. La excusa fue supuestamente la reforma tributaria de abril, pero no. Esto es un subyacente de un hervidero social donde el 50% de la población de Colombia vive en la informalidad. El 50%. Y tenemos tasas de desempleo del 12-13%. Estructural del 9 o del 10.
y en la coyuntura del 12 o del 13. Deberíamos estar todos no cantando victoria porque tenemos 12,5% de desempleo, sino, perdón por la palabra, ¿qué carajos vamos a hacer en el año 2022 para llegar por fin a desempleo de un dígito? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aún con crecimientos satisfactorios del 8 o del 9%, que repito, son más rebote estadístico que ganancias de tipo estructural. Por razones de tiempo no voy a entrar en el detalle sectorial, pero simplemente el mensaje. ¿Qué es lo que ha rebotado? La industria y el comercio a tasas del orden del 15-18%, que es fundamentalmente un rebote estadístico frente a contracciones similares hace un año. ¿Qué no va bien? La minería. Increíble que con precios del petróleo promediando este año 70 o 65 en el Brent y carbón rebotando a 80 la tonelada, el sector minero en el primer semestre de este año se contrae a tasas del 5%. ¡Wow! Claro, hay 100,000 barriles menos de producción y con dificultad, vamos a ver si llegamos a los 90 millones de toneladas el próximo año. Y eso que tenemos, lo que llamamos los economistas, maná del cielo, bajo precios sorpresivamente satisfactorios en el sector minero y no rebota. A mitad de la tabla aparece también el sector de construcción, lo acaba de mencionar el doctor Julián, pero no mueve la aguja. Sector construcción crece 4% después de haberse caído 26% hace un año. Entonces, las ventas de BIS van bien, pero déjeme decirle, el problema de la hotelería, el problema del estrato alto es serio y el problema de las oficinas es serio. Y esto ya venía antes de la pandemia. Teníamos una sobreoferta, un desplome de los precios que hace su ciclo Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga. Y tenemos un problema serio en el cual no hay un buen equilibrio en el sector de construcción. Y a mitad de la tabla aparece el agro, con un rebote por debajo del 4%. Es un rebote muy moderado, muy moderado. Algo no estamos haciendo bien en el sector agropecuario, que no es un sector que se estimule con una devaluación, como lo vamos a ver, de 50% real en los últimos 6 años. Se ha devaluado el peso contra 20 principales monedas. Y uno mira el agro, las exportaciones del agro están parqueadas, con las de la industria en 12,000 millones de dólares desde hace 6 años. Desde hace 6 años. Por el lado de la demanda, sí, un rebote a tasas del 12% frente a caídas de hace un año del 9%. Miren el segundo renglón, preocupante. Uno tiene que prender las alarmas. La relación formación bruta de capital, PIB, que aparece a la izquierda, 18%, quiere decir que la inversión en Colombia ha caído de niveles del 30 a niveles del 18%. Yo necesito invertir para crecer. Esa es la respuesta a mi problema de crecimiento estructural. ¿Será que Colombia, en vez de crecer al 4,5%, su crecimiento de largo plazo es del 2%? La respuesta hoy sería sí. Con tasas de inversión por debajo del 20%, no hay forma en que la economía pueda crecer más. Los hogares están consumiendo bien, tasas del 12% frente a caídas del 6%. Hay ánimo, representa el 74%, pero nuevamente, este es el resultado de buenas políticas contracíclicas fiscales y monetarias de corto plazo. Si esto nos alcanza para el 2022, 2023, no lo creo. Necesitamos otro tipo de políticas. Importaciones en volúmenes, volando. Y las exportaciones crecen 0. ¡Wow! Resultado, aunque estos son volúmenes y los otros son precios, déficit en la cuenta externa del 5%, insostenible, aún con buenos precios del petróleo y del carbón. Crédito, regular, gracias. Crece 2% con una inflación de casi 5%, contracción 3% real. El crédito corporativo, menos 2% nominal, más 4% de inflación, caída del 6% real. En el corporativo, que pesa el 65% del total.
¿Qué salió mal? Bueno, han salido mal muchas cosas. Créditos a los Transmilenios, Ruta del Sol 2, Hidroituango, etcétera. 6 billones de pesos de provisiones de los grandes negocios empresariales que tienen a los banqueros provisionando y tomando las utilidades para pagar. ¿Crisis bancaria? No. ¿Corridas bancarias? No. Pero no es el momento del auge crediticio. ¿Qué está rebotando? El hipotecario, sí, pero pesa poquito. Y el crédito del consumo después de una contracción muy fuerte en el último año y medio. Entonces, check. El sistema financiero está aguantando, pero no está de fiesta. Y tenemos que investigar si lo que está ocurriendo es una especie de credit crunch, es decir, una retracción del crédito porque los banqueros están asustados de lo que pasa con las empresas. Y no está creciendo el crédito bien. Pregunta, ¿resultado de la pandemia? No. Desde hace 5 años el crédito no crece en Colombia. Está parqueado en el 48% del PIB. Esa cifra en Chile, 80%. Esa cifra en Estados Unidos, 130%. Esa cifra en Asia, 180%. Y decimos que tenemos un buen sistema financiero, bien capitalizado, competencia, y podríamos entrar a analizar qué diablos es lo que pasa con el crédito. Parte de la respuesta, claro, 50% informalidad. Las empresas no clasifican para pedir un crédito y muchas de ellas dicen, a mí no me moleste con eso, que no quiero pagar para fiscales del 50%, pagar así sea el 10% de imporrenta del régimen simplificado. Índice de confianza del consumidor, sí, rebotó al -3. Qué bueno, porque venimos del -40. Algo pasó del 2016 para adelante con el ánimo del consumidor. En vez de tener en balance 10 positivo, estamos en un balance de 20 negativo en promedio. Ya venía antes de la pandemia. Proceso de paz. Mire, sobre el proceso de paz pasemos la página. Se hicieron muchas cosas que en mi opinión no se han debido hacer, pero se firmó. Y ya que se firmó, implementémoslo. Lean el libro de Wade Davis. Se llama Magdalena. Arranca describiendo Puerto de Ceniza y Puerto Colombia. Y es increíble que este país haya salido adelante. 200,000 muertos. 200,000. 10% de población que salió de Colombia. Esos registros solo los tienen países con guerra civil. Salieron 5 millones de colombianos de 50. Y 100,000 desaparecidos. Mire, uno tiene la misma sensación que Wade Davis, que es ciudadano colombiano. Me dice, no puede ser. Y cuando mira dónde estamos, dice, es increíble el aguante de este país. Es increíble. Con un escalamiento del narcotráfico que triplicó como resultado del proceso de paz, el narcotráfico y el área dedicada al narcotráfico. Y henos aquí, nos estamos recuperando. Yo siempre me pregunto en las noches, después de todas estas noticias y todo, wow, y pensar que somos de lo mejorcito en América Latina. Tasa de cambio, hoy 3.750. Tocó los 4.000, está nivelado en 3.800 y por ahí vamos. Una duplicación de la tasa de cambio. De 2.000 hemos pasado a 4.000 en 6 años. Y eso que afuera nos leen relativamente bien, aunque nos quitaron el grado de inversión. Devaluación monumental del 37% nominal en 2015 y vuelve y repite a tasas del 12% en 2019, 2020 y este año 2021 una devaluación de solo el 3%. Pero usted voltea a mirar y hemos tenido del 2012 a la fecha 54% real de devaluación. Esto es para que las exportaciones no tradicionales estuvieran duplicándose. Y uno dice, pero ¿qué pasa con la elasticidad empresarial que no reacciona al hecho de volvernos competitivos? Antes te daban 2.000 por tus dólares, hoy te dan casi 4.000 y no eres capaz de exportar. Respuesta, no mucho.
ha rebotado algo, las no tradicionales en dólares 17%, pero llevaba 5 años colapsando del 20 al 0, y las no tradicionales, las tradicionales curiosamente en dólares están todavía 16, 15% por debajo. Y uno dice, pero no entiendo, precio del petróleo 75, carbón al 90, ¿dónde está el valor de las exportaciones? Es que los volúmenes caen. Algo estamos haciendo mal en Ecopetrol y toda la cadena, y sabemos la problemática anticarbón a nivel global. Para mí, este es el gráfico más importante. Veo que ya tengo ceros. En cualquier momento me desconectan el micrófono y me siento porque me he volado ya el tiempo. Ustedes me dirán, los organizadores, si tengo 5 minutos más para cerrar. Pero este gráfico es importante. A nosotros los economistas nos gusta hablar con números. Y esto es patético. La cajita roja de abajo son las exportaciones de Colombia, agroindustria y agroindustriales. Llevamos 7 años parqueados en 12.000, 13.000 millones de dólares. Y uno dice, no entiendo mi economía. Devalúo 54% contra 20 socios comerciales, miro la cajita roja y el mismo valor. ¡Wow! Y por el otro lado, oigo las historias del aguacate Hass, sí, pero es que pasamos de 30 millones a 80. El gobierno dice, duplicamos las exportaciones de aguacate Hass, pero no mueve la aguja. Exportaciones de aguacate Hass del Perú, en el desierto de Atacama con irrigación, aguacate Hass, 750 millones de dólares. Y aquí estamos haciendo fiesta porque vamos a llegar a 100 en 4 años. Exportaciones de cerezas, un nuevo producto chileno, nuevo, de hace 5 años. Exportaciones de cerezas, 3.000 millones de dólares en cerezas chilenas, 3.000. Y Colombia lleva 30 años parqueado en 1.500 millones de dólares de un producto viejo como las rosas y los claveles. Resultado, la cajita roja no se mueve. El total de exportaciones de Colombia era 60.000 millones de dólares y hemos caído a 35.000. ¿Efecto de la pandemia? No. Efecto de no ser capaces de diversificar las exportaciones de Colombia. Estamos sobrediagnosticados. Tenemos que pasar, le decía el doctor Fernández, y él hace las veces de bisagra en la Cámara de Comercio, de los PowerPoints, a hablar probablemente menos con Harvard, menos con MIT, y hablar más con los empresarios chilenos. Oiga, explíqueme, ¿cómo pasaron de 0 a 3.000 millones en exportaciones de cerezas en 5 años? Hablar con los empresarios mexicanos. Ojalá inviten menos profesores de cátedra y más empresarios. Señores mexicanos, explíqueme cómo es que usted exporta 7.500 millones de dólares en el aguacate Hass. 7.500. Explíquemelo. Entonces van y le muestran el clúster. Y soy solo 2 ejemplos de qué le diría el empresario. El empresario le diría, ¿sabe qué? No hay producto más delicado que la exportación de una cereza. Y tengo que mandarla de Chile a China. ¿Y cómo lo lograron? 3 años para ver cómo empacábamos al vacío la cereza, no la magullábamos y la colocábamos. Al principio importaban las bolsas con un gas interno especial. Hicieron sustitución de importaciones. Hoy esas bolsas las producen en Chile. Me dicen que el que hace los bolsos de Toto trató de ver si importaba primero las cremalleras, después aprendía a hacerlas localmente para después exportar. No pudo hacerlas localmente. ¿Qué pasa con los clústeres? Con el perdón de ustedes y a riesgo de que sea la última vez que el doctor Fernández me invite, yo digo, pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo es que no somos capaces de hacer cremalleras de calidad de importación en Colombia? ¿Dónde está la cadena productiva que falla? Doctor Fernández, yo ya me he volado el tiempo, me da mucha pena con ustedes. Voy a cerrar con un último gráfico.
que es el gráfico de la deuda pública, que mencionaba el doctor Julián Domínguez en su doble papel de Confecámaras, presidente del Consejo Gremial. Mire, el nuevo gobierno de agosto de 2022 tiene que atajar esa línea que es la relación de deuda pública-PIB, que venía muy mal. Pasó de 35 en 2012 a 52. Yo sé que Santos dijo que lo había hecho muy bien y creo que hizo un buen gobierno y creo que el doctor Duque ha hecho un muy buen gobierno, pero nadie ha logrado atajar la deuda pública. Y como vamos este año, dicho por el Fondo Monetario hace 2 semanas, Colombia va a cerrar con 68 de deuda. Y todo el mundo quiere hablar, pero de gasto. Nadie quiere hablar y cómo pagamos esto. Yo tengo unas simulaciones que me dicen que infortunadamente vamos para la trayectoria 75-80 y lo único que podría atajarlo es el gobierno de agosto del 2022 diciendo qué pena, pero además de los empresarios pagando el 35 en imporrenta y el sector financiero pagando el 39, vamos a necesitar que la clase media alta empiece a pagar impuestos. Y vamos infortunadamente a tener que volver a poner el impuesto a la riqueza, no para las firmas, que sería un error, pero sí para los estratos altos. Y por último, eso va a ser una revolución, pero creo que podemos ir a explicarle al Congreso porque eso es inevitable para evitar perder nuevamente otro escalón. Vamos a necesitar ampliar el IVA. El IVA hoy se cobra en Colombia, todo lo que transamos en solo el 45% de los bienes. Por eso la tasa efectiva de IVA no es de 19, es de 9, porque el 50% de la canasta no paga IVA. Y no importa lo que usted diga, pero en economía hay solo 2 variables para atajar el déficit fiscal, el ingreso y el gasto. Y como el gasto no lo podemos bajar porque hay pandemia y porque ya está muy comprimido, y a pesar de que todo el mundo habla de corrupción y que todo el mundo habla de la gran burocracia nacional, déjenme decirle que el total de empleados públicos en Colombia no pasa de 2 millones y somos 22 millones. El sector público colombiano, a pesar de todo lo que pensamos, no es muy grande. Es poco eficiente, pero no es muy grande. Entonces, cierro diciendo, estamos, y con esto no quiero ser sarcástico, en uno de los países mejor manejados de la región. Inflación relativamente contenida. Desempleo problemático, déficit fiscal hasta hace poco manejable, ya no más. Y tenemos una oportunidad de oro, como la puerta de oro, para hacer lo correcto en agosto del 2022. Y no quiero mencionar nombre, pero hay un candidato que va punteando en las encuestas que claramente no haría nada de lo que se requiere. Evitemos el suicidio socioeconómico en marzo del próximo año. Muchas gracias, muy amable. Doctor Clavijo, muchísimas gracias. Vamos a invitar al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el doctor Manuel Fernández, para llevar a cabo una sesión de preguntas. Adelante, doctor Fernández. Bueno, muy buenos días para todos.